Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo encontrar el determinante de una matriz 3×3 utilizando el método cofactor. Utilizando el método cofactor para calcular el determinante de una matriz 3×3, multiplicamos cada elemento en cualquier fila o columna de la matriz por su cofactor. La suma de estos productos es igual al determinante, donde el cofactor de cada elemento es igual a -1 levantado al poder de I más J, donde yo soy la fila, y J es la columna del elemento dado. Y M el menor es igual al determinante 2×2 formado por eliminar la fila y la columna del elemento dado. Volver a nuestro ejemplo. El primer paso es decidir qué fila o columna queremos utilizar para calcular nuestro determinante, y como tenemos un 0 hexaneutones la fila 3, columna 1, será más fácil si usamos la fila 3 o la columna 1. Vamos adelante y utilice la fila 3 para calcular nuestro determinante. Tenemos el determinante de la matriz A será igual al primer elemento en nuestra fila, que es 0x-1 levantado al poder de la suma de la fila y columna de este elemento. Este elemento está en la fila 3, columna 1, y 3 más 1 hexasiemens 4, así que levantaremos al cuarto poder. Y, por supuesto, podríamos parar aquí porque estamos multiplicando por 0. Pero vamos adelante y continúe solo para revisar. Así que ahora multiplicaremos este por el determinante 2×2 formado eliminando la fila y la columna de este elemento. Así que eliminaremos la fila 3 y la columna 1, dejándonos con estos 4 elementos para formar nuestro determinante 2×2. Así que tendremos -3, 4, 6, 8. Ahora mostraremos al siguiente elemento en esta fila que es -2. Así tenemos más -2x-1 levantados al poder de. Bien, este elemento está en la fila 3, la columna 2. 3 más 2 hexasiemens 5. Así que ahora levantaremos -1 al quinto poder, y lo multiplicaremos por un determinante 2×2 formado eliminando la fila y la columna de este elemento aquí. Así que eliminaremos la fila 3, la columna 2 esta vez, dejándonos con los elementos 2, 4, -1, 8 más. El último elemento en nuestra fila que es +1x-1 levantado al poder de la fila más la columna del elemento que estamos usando. Esto está en la fila 3, columna 3. 3 más 3 hexasiemens igual a 6, y lo multiplicaremos por el determinante 2×2 formado eliminando la fila y la columna de nuestro elemento. Así que eliminaremos la fila 3 y la columna 3. Así que los elementos que usaremos serán 2, -3, -1, 6. Y ahora debemos simplificar esto. El primer producto será 0. Es por eso que decidimos usar la fila 3. Ahora mirando el siguiente producto tenemos -1 al quinto, eso es -1x-2. Tenemos más 2x el valor de nuestro determinante 2×2. Que sería 2×8, 4x-1. 2×8 es 16. 4x-1 es -4. 16. -4 hexasiemens más 20 más aquí tenemos -1 al sexto. Eso es +1 por 1, así que tenemos un x el valor de nuestro determinante que de nuevo sería 2 por 6-3x-1. Entonces tendríamos 12 3 o más 9. Tenemos 0 más 40 más 9 que es igual a 49. Así que el determinante de la matriz A es igual a +49. Recuerde, también podemos indicar un determinante usando barras verticales. También podemos indicar también este determinante usando esta notación aquí. Si quieres ver el mismo determinante usando el método diagonal, pondré un enlace en la pantalla. Espero que hayas encontrado esto útil.